Qué gusto estar con ustedes. El programa Diálogos con Identidad sigue en su intención de vincular a todos los egresados de todas las generaciones a los proyectos, acciones que nuestra querida universidad lleva a cabo. En esta ocasión, Diálogos de Identidad, pretendemos vincular de una manera efectiva el sentimiento en cuanto a los valores de nuestra universidad, que son parte de nuestra formación integral. En un segundo estamos con ustedes con un invitado en lo particular, muy especial para mí. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros. Hoy tengo el agrado de recibir en un espacio universitario a un querido maestro para mí, compañero en algunas actividades de mucha trascendencia, y que yo le pediría a mi querido arquitecto que se presente, por favor. Cómo no, Toño. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Manuel Morán Velázquez. Soy egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Tuvimos la fortuna de terminar nuestra carrera por allá de febrero de 1974, hace ya algunos años. Y por supuesto fue una generación de jóvenes que tuvimos la oportunidad, casi todos, de llegar lejos. En el sentido de que casi todos nosotros nos dedicamos a la profesión, ¿sí? Y eso es un logro ya de por sí. Cuando hablamos de resultados, pues hay que llevarlo por etapas, ¿no? Es decir, los primeros años son de aprendizaje en el campo del ejercicio profesional. Sí, así lo es. Después viene ya un poco de experiencia, un poco más de conocimiento, retos mayores y finalmente, buenos resultados, ¿no? Yo tuve la oportunidad desde estudiante de trabajar en una institución muy importante porque en aquellos años nos tocó el cambio de anualidades a semestres. Entonces a nosotros se nos permitía por las mañanas trabajar y por las tardes asistir a la universidad. Formativo muy importante. Complementario y fundamental, ¿sí? Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad, en el Departamento de Ingeniería, aunque yo soy arquitecto, era también el complemento del diseño de muchas instalaciones que ellos edificaban de manera permanente y que, bueno, pues para mí era algo muy importante porque además de tener un ingreso que me permitía seguir estudiando, pues aprender muchas cosas, y la más importante de todas ellas fue trabajar en una institución muy seria, muy formal, muy productiva, autosuficiente, donde la técnica y donde el respeto se sentía en cualquiera de los espacios, y ello te marca para toda la vida, porque no es fácil hoy encontrar ese ambiente laboral, ¿eh? Eso es importante referir. Yo creo que está, digamos, un poco perdido, pero esa empresa sigue siendo de clase mundial. Yo desafortunadamente no me pude quedar ahí porque pues, mi perfil profesional me llevaba a otros campos. Para muchos de nosotros y para No, bueno, la historia. me dio oportunidad de aprender muchas cosas, de conocer a muchas gentes muy importantes, de ver todo ese universo de organización con una normativa internacional, porque ellos eran de calidad, ellos no eran improvisados, ¿eh? Era y sigue siendo una empresa muy importante. Yo creo que la gente que ha trabajado en Comisión Federal de Electricidad piensa lo mismo que yo, y yo agradezco mucho porque a mí me permitió fundamentalmente terminar mi carrera, independientemente del apoyo de la familia, de mi padre, que ahí trabajaba. ¿Una familia universitaria? Sí, claro. Fíjate, mi papá vino a Guanajuato, él es nacido en Etzatlán, Jalisco, en la mina del Amparo, que eran a su vez los dueños de la mina del Monte San Nicolás.
Y entonces él vino becado por la mina y empezó a estudiar pues civil, y ya el tiempo no le alcanzó y se tituló de ingeniero topógrafo. Sin embargo, tuvo oportunidad de trabajar en CFE toda su vida, y eso a todos nosotros nos dio la oportunidad también de la tranquilidad económica y de estudiar en la universidad. También dio clases mi papá en la universidad, algunos de mis hermanos también dieron clases, y solo se puso él un objetivo en la vida y lo cumplió a cabalidad. Él dijo: todos mis hijos deben de ser profesionistas, y todos lo somos. Por ende, nosotros tenemos la misma situación con nuestros hijos. Todos nuestros hijos, incluyo los míos y mis sobrinos, todos somos profesionistas. Entonces, de una sola semilla, de un solo espíritu combativo como él tenía, de superarse desde ser minero hasta llegar a ser una persona educada, formada, que sacó adelante a todo el mundo, ¿sí? Yo tengo la fortuna de decirlo con mucho orgullo porque, pues, son ejemplos de vida. Sí, primero para nosotros, pero yo he recibido la satisfacción de mucha gente que también lo comenta. Pues. Esa era, pues, una anécdota que compartimos muchas gentes, ¿no? Yo lo veo de una manera muy clara, por esta cercanía que en este último año que vive este programa lo he podido compartir con las entrevistas que estamos haciendo con los egresados. Pero me interesa también escuchar del arquitecto Morán que esa familia universitaria se formaba en valores, uno de ellos la responsabilidad. Yo soy testigo del rigor del trabajo profesional. Y para entrar un poco a cómo esta institución pública educa de manera integral, no solamente en el conocimiento de la profesión que lo va formando a uno, sino de manera integral porque ya las bases vienen dadas en casa y la universidad pública promueve que sus egresados tengan estos valores. ¿Usted lo percibe de una manera particular? Sí, fíjate que hablar de la familia es una parte, pero hablar de los maestros es fundamental. Yo tuve la fortuna de tener maestros de primer nivel, o sea, gente reconocida incluso mundialmente, ¿sí? Yo te puedo decir que muchas generaciones tuvimos como maestro a Víctor Manuel Villegas. Pues era un señorón, simpático, culto, con un bagaje impresionante. Cercano a sus alumnos. Sí, no, siempre en contacto, porque además de ser maestro, en esa época él era el director de la facultad, que entonces era escuela de arquitectura todavía. A nosotros nos tocó el cambio ya a facultad. Había muchas gentes, Martínez Cosío, que todavía está incorporado a la universidad, José Luis, que fue un maestro muy importante en la formación de todos nosotros, Arnaldo Martínez Martínez, y una gran cantidad de maestros, ¿no? Pero sobre todo gente entregada, ¿sí? Víctor Manuel Ramírez, también ingeniero, también nos dio clase. ¿Pudiera ser esto una característica de esta Universidad de Guanajuato? Sí, fíjate que sí, porque mira, el grueso de los maestros eran por vocación, o sea, gente que gozaba de compartir sus conocimientos, gente que ejercía la profesión, tenía el tiempo suficiente para ejercerla. Entonces esa retroalimentación que se da entre el ejercer y el dar cátedra y el tener contacto con muchos de los elementos de trabajo, ¿no? Hablas de albañiles, hablas de ingenieros, de arquitectos, de estructuristas, hablas de gente de especialidades como la energía eléctrica o como la red de voz y datos hoy, que es tan común, tan importante. Y entonces son gremios, ¿sí?, que permiten esa comunicación directa y que se vuelven muy productivos, y hay nobleza entre todos, sobre todo porque también los colegios de ingenieros, de arquitectos, de abogados, todo está interrelacionado, ¿no? No es una cosa aislada, hay una gran cofradía, ¿sí?, profesional que nos permite caminar y tener logros, tanto en lo académico, en la docencia, como en el ejercicio profesional.
¿sí? Y los resultados, pues ahí están a la vista, ¿no? Sí. Hay mucha gente, muchísima gente en toda la República. Yo acabo de estar en una reunión de un amigo que nos invitó a su casa y resulta que uno de los ahí presentes era su sobrino y dice, tengo 30 años en Colima, en la hidroeléctrica. Dice, soy ingeniero civil y soy egresado de la Universidad de Guanajuato. No, pues nos pusimos a platicar 2 horas. Y así, vas a cualquier lugar, la gente te pregunta de dónde eres egresado de Guanajuato. Ah, mira, aquí hay gente de Guanajuato. Y en todos lados nos encuentran. Esa presencia que tiene la Universidad de Guanajuato, hoy el comentario lo vale, no ha quedado solamente en esta capital, no. Está en todos lados, en diferentes profesiones, y todos tienen un sentimiento de pertenencia muy importante. Por eso hoy ir por ellos a decirles, aquí está la universidad presente, es un llamado de la Colmena, en donde nos ha mostrado en este año que inicia exitoso y vamos para más. En la actividad que le ha tocado desarrollar, lo conozco en la función pública, lo conozco como un gabinete de consultores, lo conozco en el amor que tiene por esa sierra de Guanajuato, que pareciera que está dada en un mapa que está ahí en la mano y en la mente, pero que siempre se trata de compartir con los demás lo que se tiene. Esa es una sensibilidad importante que los universitarios nos debemos. ¿Cómo participarla con los demás? Mira, yo creo que es una circunstancia de vida. Yo tuve la fortuna de nacer aquí, en Guanajuato, mis hermanos, los 2 primeros no, uno en Tequila, otro en Guadalajara, y los demás ya en Guanajuato. Pero la situación es que estás tan vinculado con tus compañeros de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, del trabajo aquí, del trabajo allá, del trabajo en todos lados, que poco a poco vas reuniendo un conjunto de vivencias y de amistades que te permiten ver las cosas desde otros puntos totalmente diferentes, desde la vista de un campesino, de un obrero, de un abogado, de un ingeniero, de médicos, etcétera. Y recuérdate que cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en varias administraciones municipales, pues el estar asistiendo a todas esas comunidades, a todos los barrios, a todos los callejones, a todos los sectores sociales, nos permitía ese contacto y ese conocimiento, a veces superficial, a veces un poquito más profundo, de las situaciones que nos llevaban a tratar de resolver problemas que ya existían. Algunos los pudimos mitigar o resolver, algunos, bueno, todavía persisten, ¿sí? De tal suerte que lo que es importante es que el ejercicio profesional nos lleve al campo de la acción para resolver y atender los problemas que nos corresponden, ¿sí? No hay que esperar a que venga el gobierno federal o el gobierno del estado o no sé quién. No, nosotros incluso como egresados en algunos intentos debemos estar cerca de la gente. Hay muchos profesionistas que están dispuestos siempre a colaborar de manera gratuita, ¿sí? En el apoyo de muchos problemas sociales que no se han podido resolver más que de esa manera. Y hay que hacerlo. Eso es cierto. ¿Sí? Es un compromiso. Eso es cierto y vamos a cerrar esta primer parte rescatando algo que me interesa mucho, que los jóvenes, que los profesores, que nuestros administrativos escuchen de parte de los egresados con ese sentimiento de ubicar a la universidad como una formadora, pero que tiene una finalidad que impacte positivamente en una sociedad que nos llama a participar en todos. Estamos en el programa Diálogos de Identidad, los valores de la Universidad de Guanajuato. En unos segundos más estamos con ustedes. Estamos en Diálogos con Identidad, los valores de la universidad, y vale la pena que lo anote, estamos en un espacio significativo para nuestra querida universidad,
Y en este espacio seguramente ustedes percibirán la vida universitaria. Estamos cerca de las aulas, cerca de la actividad de los estudiantes, en lugares en donde a diario se colman muchos aspectos del conocimiento, muchos aspectos de convivencia que hacen característica de esta universidad pública. Querido arquitecto, platicamos de una manera muy importante con muchos egresados y hay algo que no puedo dejar pasar. ¿Cómo está en el desarrollo de este Guanajuato Capital la universidad en estos 285 años que tiene de vida y en los que ha percibido a pulso directo esa presencia universitaria en esta ciudad capital? Pues mira, hay un referente muy importante. Guanajuato, yo recuerdo desde que éramos estudiantes de secundaria y de primaria también, porque estábamos en el Paseo de la Presa, en lo que entonces era la escuela normal, y resulta que casi el grueso de los empleados del gobierno del estado tenían la particularidad de ser maestros de la universidad. Era una condición sine qua non. De tal suerte que todos los empleados, incluyendo los de grandes mandos, ¿no? Imagínate esa interacción que se daba. Muchos de los estudiantes de leyes, por ejemplo, que yo conocí muchos en aquella época y sigo conociendo muchos, trabajaban en el gobierno desde ser estudiantes de los primeros grados, aprendices, pero lograron ser gente de alto nivel, incluso a llegar, acuérdate de Luis Ducoin, era un hombre de 35 o 36 años, fue gobernador, ¿sí? Para que veamos qué cortito era el tiempo de estar de estudiante y llegar a un puesto tan relevante como ser gobernador, y varios más, ¿no? De tal suerte que ese vínculo universidad con los ámbitos de gobierno, no se diga en los ámbitos de salud, de justicia, administrativos, ¿sí? Docentes, era muy completo y sigue siendo, fíjate, sigue siendo porque tú en una preparatoria pues, y en una secundaria casi tienes el grueso de tus maestros siguen siendo profesionistas. Entonces estás enseñando y mostrándole a los jovencitos y jovencitas desde luego que tienen la oportunidad de llegar, porque si algo se refleja como producto de la Universidad de Guanajuato es esa facilidad que da para estudiar, para egresar, y te da seguimiento porque siempre te está cobijando y te da un prestigio que a donde quiera que llegues te dicen: ¿de qué universidad viene usted, señor? De la Universidad de Guanajuato. Pásale. Sí, eso es el paso automático. Sí, señor. ¿Sí? Porque el prestigio de tantos años, de tantísimas generaciones, pues nos da esa satisfacción y esa tranquilidad de saber que tuvimos los mejores maestros, el mejor ambiente, ¿sí? Estudiantil, las mejores instalaciones en su tiempo. Hoy están mucho mejor, podemos disfrutar de estos espacios diseñados de una manera muy amplia, ¿sí? Y que todo ese conjunto de egresados que a ti y a mí y a muchos más nos tocó darles un poquito de buscarlos, volverlos a juntar y darnos cuenta que las grandes compañías mineras están dirigidas por egresados de la universidad, las grandes unidades productivas también, y que preguntas por mucha gente y todos son egresados de Guanajuato. ¿Sí? La Universidad de Guanajuato está presente en ese desarrollo. Hablas de todas las carreras, de abogados, de ingenieros civiles, de arquitectos, de todas de contadores, no se diga, en las administraciones aparecen los contadores de la universidad por todos lados. Entonces, eso te da ese nivel, ¿sí? Del que se puede presumir, no nada más hablar, se puede presumir con hechos, porque ahí están, o han estado, muchos ya están jubilados, muchos fueron catedráticos, pero yo creo que el nivel que tiene la universidad sigue siendo de primera, y sobre todo, que es una universidad pública,
¿sí? Al que tienen acceso todos, absolutamente todos los mexicanos, ¿sí? Aquí no hay sectores relegados, aquí todo mundo. Y era una universidad en donde muchísima gente llegó siendo gente de pueblo, gente sencilla, gente humilde. Y lo más importante, ¿qué crees? Que siguió siendo gente humilde y gente sencilla. Velo, hay mucha gente que tiene valores, ¿sí? Y los ha conservado a pesar de 20, 30, 50 o más años del ejercicio. Yo he recibido, radicamos en Guanajuato, evidentemente vienen muchas gentes, cotidianamente hablan y dicen, oye, ¿por qué no nos tomamos un café y vamos al jardín y platicamos? Pues claro, somos así como el punto de contacto de muchos amigos, vienen y te pasas una buena tarde y recuerdas muchas cosas. Acaba de venir uno de esos egresados, Pepe Alcalde, tú lo conoces. Sí. Estuvimos platicando de muchas cosas. Sí, señor, de la primera generación, sí, que acaban de cumplir sus 50 años de egresados. ¿Sí? A eso vino y me invitó a platicar. Entonces yo, bueno, pues, agradecido por la amistad y por la plática. Tiene una plática muy interesante. Se ha dedicado a cosas muy, muy interesantes. Es la cercanía que nos ubicamos. El vínculo, es el vínculo, ¿sí? Y eso, pues, a cualquiera le agrada, ¿no? Tener amigos y amigos sinceros, pues es algo que te llena el alma, ¿no? Ese tema está cercano a una inquietud que el programa Egresados con Identidad busca. En esta vinculación, solamente la cercanía y el reencuentro es importante, pero si trasciende hacia las jóvenes que se están formando, entonces estaremos haciendo una de las tareas que la Universidad de Guanajuato nos formó en valores. Los jóvenes hoy requieren, en esa aparente carrera de vida, requieren que alguien les vaya a formar. Estos jóvenes ir trabajando, usted tiene algunas actividades importantes que implican esa formación. Que compartir, ¿no? Fíjate que yo tuve la fortuna de estar en la secundaria del Instituto Ignacio Montes de Oca hace ya muchos años. Yo entré en el 63, estábamos muy chiquillos, pero tuvimos esa oportunidad de ser educado. Primero nuestros maestros eran estudiantes de las facultades de la universidad y algunos eran ya profesionistas. Esa era la diferencia con otras escuelas. Y también teníamos de planta 2 sacerdotes, los 2 ya fallecidos, uno recientemente el padre Rafael Ramírez Díaz y el otro era el padre Lupe Fernández Gutiérrez, que él murió hace ya unos 15 o 20 años. Sin embargo, el punto era la disciplina, ¿sí? Era muy diferente. La disciplina que se manejaba en el instituto era muy diferente y el nivel, yo supongo, porque no estuve en las otras escuelas, que el nivel académico también lo era. Pasamos posteriormente a la preparatoria de la universidad, que estaba en el edificio central, imagínate nada más. El prefecto era el maestro Guerra y Aguilar, don Joaquín, nada más. Y las hijas de don Ponciano Aguilar eran las prefectas para las mujeres, ¿no? Porque había ese cuidado de que a los hombres los atendía don Joaquín y a las mujeres pues las hijas del ingeniero, ¿no? Don Ponciano. Pero estábamos todavía ahí en la universidad. Después ya nos fuimos a la facultad, pero regreso al punto. Durante todos esos años, el padre Rafael le dio seguimiento a sus alumnos y siempre pidió que estuviéramos cercanos y que apoyáramos. Entonces nos hablaba para pedirnos algún apoyo de alguna situación y todos, absolutamente todos, contestaban de manera positiva. Esa es una cultura muy importante, porque también en la universidad se debe de dar. Sí. La universidad debe de pedir, ¿sí? Porque de motu propio, pues casi nadie va a venir a dar. Pero si pide, tenlo por seguro que nadie se va a negar
a otorgarle un servicio o un apoyo o la resolución de algún asunto que esté pendiente en la universidad. Hay que analizarlo y verás que tengo razón. Es cierto, y lo he vivido ahora Sí. esto, es cierto. Cuando pasan los años, el padre ya muy mayor, entonces pide que lo apoyemos nuevamente para tratar como asociación civil a una serie de egresados en donde el más grande es Pedro Vázquez Nieto, que también es egresado de la primaria, ¿sí? De la primaria del Colegio Montes de Oca. Y varias gentes más. Está el doctor Cervantes, está el licenciado Lerma, está tu servidor, están varios sacerdotes que se van rolando según el tiempo que les toca vivir en Guanajuato, ¿sí? Y eso nos ha llevado a tener un sentido de pertenencia diferente. ¿Por qué? Porque nobleza obliga. Si a ti te abrieron el campo del conocimiento, de la disciplina, de la posibilidad de estudiar, independientemente de la parte de tu familia, está la parte de la gente que está en las instituciones educativas. Y entonces te llevan de manera suave pero firme. Si el colegio siempre se ha caracterizado, ese y muchos más, por ser, pues, de buen trato, pero aplicando la norma de ser estricto, porque pues si no, ¿de qué te sirve? Claro. No, ahí es educar y formar en valores, ¿sí? Como en cualquier escuela, cualquier universidad, pero hay que hacerlo como debe ser, ¿sí? De manera estricta, rigurosa, puntual, porque si no los muchachos pues no les ayudas, se te van un poquito de lado, ¿no? Eso es cierto. Y eso es algo de lo que no se habla, pero hay que hablar. Tú tienes hijos, yo los tengo, algunos nos han dado problemas, pero los hemos corregido y ellos se han corregido también y han salido adelante, pero en algunos niveles hace falta ser más estricto, más puntual. Ya sabemos que hay pedagogía, que hay atención psicológica, que hay muchas cosas, sí, pero la formación empieza en la casa, mi Toño. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Y mientras no apliquemos la circunstancia de ser más estrictos en la casa, pues en la escuela lo único que vamos a reflejar es una conducta inapropiada, que el único que va a salir perjudicado es el propio estudiante, hombre o mujer, ¿sí? Y que después en la vida difícilmente lo puedes volver a corregir porque es el momento de hacerlo. Una comunidad en donde ¿Sí? todos somos corresponsables. Sí. Esto Sí. es muy cierto. Porque si no lo haces en su momento todo, si no lo vives en su momento, ¿sí? Pues entonces las cosas ya no tienen valor o no las vas a poder hacer nunca. Te vas a frustrar, vas a quedar amargado y entonces ¿para qué, no? Mejor vive feliz. Esas son de las actividades en donde la universidad pública ha apostado a que su desarrollo integral para formar estudiantes, hombres y mujeres de bien, tiene un impacto social. Y la referencia que hacía el arquitecto se debe a los perfiles que las licenciaturas reciben de una escuela incorporada que tiene de alguna manera valores importantes de promoción y de formación. Estamos casi cerrando nuestro programa. No me puedo ir sin pedirle que abiertamente mi querido maestro me platique sobre un aspecto importante que crea que debe incidir en esta sociedad que requiere fortaleza de conocimiento, pero sobre todo un compromiso de participación en lo que no sea una queja, sino sea una acción universitaria. Fíjate que yo creo que los gobiernos, los niveles de gobiernos, porque son los que tienen la posibilidad más grande, porque ellos están por encima de universidades, de escuelas, de la sociedad misma, y tienen toda la obligación de responder a ese compromiso. Los gobiernos deben de preocuparse más por aprovechar a la gran cantidad de egresados universitarios que tienen, de todo ese conocimiento que todos esos egresados han adquirido a través de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y reorganizar, ¿sí? Reorganizar a nuestro país, a nuestro México, porque
no todo es improvisado, no debería de haber improvisación, debería de haber análisis, ¿sí? Conciencia plena de cómo resolver los problemas, con gente muy capaz. Si tú estás enfermo, yo estoy enfermo, a mí no me da vergüenza llegar a decirle al médico, oiga, pues vas con el especialista y diga, oiga, pues atiéndame, ¿sí? Pero no voy con mi primo, ¿verdad? O con mi pariente, pues para decirme, oye, cúrame, pues el que sabe, ¿no? Habrá que ir con los que verdaderamente tienen el conocimiento y para eso están las universidades, ¿sí? Y que se tome en cuenta el gasto tan oneroso que hizo el propio gobierno para que después dejemos a los muchachos sin trabajo, ¿no? Esa es una buena Hablando reflexión. claro. Esa es Entonces, una buena reflexión. que reconsideren, que tomen en cuenta que el objetivo de una universidad es producir profesionistas de alto nivel, ¿sí? Y pues ahí está la mano de obra calificada, que lo aprovechen, ¿sí? Porque si no, pues no vamos a avanzar, ¿eh? Vamos a seguir estancados y vamos a ir un poquito para atrás, Sí. en vez de ir para adelante, ¿no? Yo lo digo honesta y correctamente, no es otra situación más que decir, aprovechemos todo lo que tenemos en recursos naturales, en el personal capacitado, en las oportunidades que tenemos a nivel internacional de ser un país, pues por lo menos con paz, ¿no? Aunque se oiga fuerte, se necesita para que la gente sea productiva y salga adelante y este país no se colapse, que lo saquemos adelante, ¿no? Me gusta la manera en cómo los egresados, en una forma de asumir un compromiso, tenemos esa libertad de manifestar una visión y que seguramente es compartida. Estamos en el programa Diálogos de Identidad, Valores con Identidad, Universidad de Guanajuato. Pronto estaremos en una entrevista más. Hoy sentidamente agradezco al arquitecto Morán Velázquez este acompañamiento y queremos llegar a ustedes con la idea de que los valores que promueve la universidad en su formación profesional trascienden a la sociedad y de eso los egresados tenemos que dar cuenta. Querido arquitecto, muchas gracias. Gracias a ti. Pronto nos veremos y pronto estaremos con ustedes. Egresados con Identidad, por siempre, UG.